todo, buenos días. Vamos a darle inicio al segundo y último encuentro de la unidad curricular Axiología, de los cuales discutimos en la última clase muchos aspectos referente a lo que era la axiología, lo que era un juicio, que habían dos tipos de juicios, si más recordamos, y hablábamos de los valores que podíamos distinguir, lo que eran principios, lo que era la moral y lo que era la ética, que la moral lo daba la cultura, la misma sociedad, mientras que la ética era la parte disciplinaria o las normativas que encontramos, más esas normativas que las encontramos en nuestras instituciones y organizaciones. Y los principios lo que recibíamos desde los valores de la primera infancia y se basaba en la conciencia. Definimos muy claro lo que era la axiología, que era una reflexión y estudio de los valores. Hablamos también de lo que era la axiología vista desde las dos corrientes, desde la objetividad y la subjetividad, de lo cual vamos a hablar hoy, de lo que era la objetividad y la subjetividad, donde ustedes van a tomar en cuenta que la objetividad sea de acuerdo al contexto sociocultural en el cual estamos emergiendo, o la subjetividad en la toma de valores o en el estudio de los valores. También hablábamos de lo que era que el valor está en las cosas y no en los sujetos y en la sociedad, que los valores se fortalecen a través de las instituciones o del contexto en el cual estamos haciendo vida, y que una de las primeras instituciones que se encarga de fortalecer y sembrar o cultivar esos valores es la familia, y que nosotros como instituciones educativas nos correspondía el proceso de fortalecer esos valores y cultivar algunos de esos valores para lograr cumplir con los parámetros exigidos por la sociedad, en el cual están contemplados dentro de la Constitución de la República, en la cual pertenecemos, ¿verdad? Hablamos de los diferentes elementos del acto valorativo, hablamos de los tipos de juicio, que hablábamos que el juicio se iba en dos aspectos o dos actos, un acto de que se llamaba acto o experiencia, y otro acto o experiencia valorativa, en la cual diferenciamos que era un acto de experiencia contemplativo y que era un acto de experiencia valorativo. Y que el acto de experiencia contemplativo me llevaba a emitir un juicio de existencia, ¿sí? Que era algo neutral y que solo medía cómo son las cosas en realidad. Ejemplo, la pared negra es un juicio de existencia, y la paella tiene pollo, porque yo observo que una paella tenía pollo y para mí era un acto de qué, o un juicio de existencia. Hoy es sábado, era un juicio de existencia. Otro ejemplo que di fue las playas de la costa oriental son hermosas con oleajes fuertes. Ese era un juicio de valor. Y diferenciamos cada uno de esos juicios y hablamos de las características de los valores, donde hablábamos de la objetividad, de la polaridad, la gradualidad y la jerarquía. Y colocábamos ejemplos en los cuales muchos de ustedes, entre eso Luis, todos los que participamos ese día, hablábamos de ejemplos, por lo menos que las playas orientales tienen oleaje fuerte, mientras que los occidentales su oleaje es débil. Hablábamos de dos valores, fuerte y débil, y al ser fuerte y débil, hablábamos de un juicio o una característica de polaridad, ¿sí? Y que hablábamos también de gradualidad o de jerarquía, cuando, ejemplo, el dinero es más importante para algunas personas que la honestidad y que el prestigio, y hablábamos de esos tipos. Y que teníamos también una jerarquía que me permitían dar referencia a distintos valores, pero el sujeto lo ordena de acuerdo a su contexto o al proceso que tuvo dentro del crecimiento como profesional y humano dentro de ese proceso. Hablábamos también que el día de hoy íbamos a iniciar con lo que eran eh, las corrientes axiológicas. Y como ustedes pueden ver, en varios aspectos hablábamos de que las corrientes axiológicas, y hablamos que la axiología se enfocaba en dos corrientes, que era el objetivismo y el subjetivismo. ¿Quién de ustedes me puede hablar de qué es objetividad y qué es subjetividad? Yo creo que es ser uno conciso y prácticamente no como irse por las ramas, sino al objetivo prácticamente, pienso yo. Y Ir como subjetivo, a lo que...
subjetivo lo que depende de ese objetivo, pienso yo, ¿no? Ah, Ok, eso. Buenos días. Bien, Javier. Lo que pasa, el objetivismo, ¿sí? Se puede decir que el objetivismo es que lo que se cree de una realidad. Ejemplo, si yo veo la pared blanca y yo digo la pared es blanca porque está pintada de blanca, eso es objetivismo. Pero por lo menos el subjetivismo entra cuando yo tengo varios aspectos de que mi influencia social, mi influencia cultural, mi formación en familia me lleva a tomar un juicio muy subjetivo. Entonces, dentro de lo que es la axiología se enfoca en dos corrientes, objetivismo y subjetivismo. ¿Quiénes hablaron del objetivismo? Los representantes del objetivismo fueron Max Scheler y Nikolai Hartmann. Ellos indicaban que el valor es el objetivo. El sujeto capta y descubre el valor universal. Ejemplo, un valor universal, ¿cuál sería? La libertad. ¿Eso es un valor universal? Lo que pasa es que la libertad se supone que es un valor universal, pero todos sabemos que a nivel mundial hay muchas partes donde no se respeta ese valor o no se le da eh, la, la, pre, la preponderancia que tendría, o que debería tener a nivel universal, pero sí se considera que es un valor universal. Aida, cuando tú me dices eso, ahí entra el subjetivismo, ¿verdad? Porque cada ser humano lo toma de acuerdo al contexto sociocultural o al espacio donde él se formó, ¿sí? Entonces Ah, hablamos que sí. subjetivismo, ahí es cuando pasa, pero para nosotros en Colombia, ¿qué es la libertad? ¿Es un valor o un valor Uf, universal para ustedes? Dios mío bendito. Si se viene para Colombia, hablamos de libertad y sí estamos fregados ya, porque primero que aquí hay, No, está bien ahí, te aquí entiendo. sí es verdad que Profe, aquí que Ajá, la dime. libertad está muy supeditada está muy supeditada a ciertas zonas del país y a ciertos grupos que Listo. ejercen una No vamos a voluntad entrar en eso, sí, sí. subversiva. Entonces no podemos hablar aquí en Colombia de Pero libertad. ejemplo, el Ajá. valor salud, la salud no es una prioridad. El valor salud. Todos tenemos Ah, prioridades sobre eso. ¿Ah? en este momento, bueno, incluso los maestros aquí en Colombia en este momento no tenemos derecho a enfermarnos porque no tenemos una EPS que nos atienda. Por eso le Estamos estaba, en unas condiciones precarias. por eso le traje el concepto de el tema de la salud. Porque en estos momentos usted tiene un concepto sobre lo que está pasando con el tema de la salud a los docentes. ¿Sí? Eso lo vemos todos porque todos a través de los medios de comunicación hemos visualizado lo que está pasando en Colombia con el tema de la salud de los docentes porque no tienen una EPS, que es el medio de seguridad que cada uno de los ciudadanos colombianos, pero está establecido dentro de la Constitución ese derecho. profe, una Gustavo. apreciación. Sí, sí está Entonces, establecido. en el caso del objetivismo, en este caso el objeto determinaría el sujeto, ¿cierto? Y Ajá, el subjetivismo sería lo contrario, sí, ¿sí? así es. Pero el tema de Perfecto. salud, lo que yo le digo, está contemplado dentro de la Constitución, Sí, claro, la salud entonces es es un un, valor objetivo. Lo ajá, que pasa es que cuando objetivo, lo claro. aplicamos es Es subjetivo como porque el está derecho a pasando la por salud y el derecho a situación. la educación, que son fundamentales. Que Ajá, no se llevan el a cabo derecho es a la otra cosa, vida. pero están creados como derechos fundamentales. Eso es. Entonces, observen lo que estamos hablando. Primero que todo, cuando hablamos del objetivismo, se puede decir que se cree en una realidad conocida por todos del mismo modo e independientemente de cada persona. Es decir, no depende de la persona, sino de la situación. Ejemplo, estudiar es un valor, ¿sí? Y para todo el mundo es un valor universal. Bien, las calificaciones buenas buenas por lograr hacen, las calificaciones buenas son para nosotros un valor o no, desde el punto objetivo. Bueno, lastimosamente cuando hablamos de calificar nosotros, hablo como maestra, ahí en esa parte sí tenemos una constante entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué tan objetiva soy cuando voy a calificar el desempeño académico de mis estudiantes y qué tan subjetivo soy? Ok.
Pero recuerde que estamos hablando de corrientes, objetivismo y subjetivismo desde el punto de vista cuando vamos a estudiar los valores, desde la axiología. Entonces, ¿qué es lo que le quiero indicar con los dos corrientes que estamos hablando? Que siempre van a surgir las dos corrientes, o el objetivismo o el subjetivismo. Pero ¿de qué depende que sea objetivo o de qué depende que sea subjetivo ese proceso? Ejemplo, cuando yo hablo de las calificaciones buenas por lograr, cuando logro una calificación buena al hacer un trabajo con esfuerzo, no es algo objetivo. Sí, porque yo quiero lograr esas notas buenas. Y si lo hice con esfuerzo y sacrificio, sin mandar a hacer mi trabajo, ahí se transforma en algo objetivo. Pero ese objetivo es por idealismo. Es decir, se Pero, enfoca en lo profe, bueno pero y lo disculpe, valioso. Para mí, una buena calificación, después de haber hecho un esfuerzo para cumplir con mi trabajo, se transforma en algo objetivo, pero se transforma en una variante que es el idealismo que planteaba Platón. Es decir, se toma lo bueno y lo valioso. Hice un sacrificio, profe, pero un ahí esfuerzo. volvemos a otro, ahí volvemos al tema. A veces los estudiantes, o si el estudiante hace un buen trabajo, lo hace a conciencia, y cuando el maestro lo evalúa, entonces no lo hace de manera objetiva, y entonces muchas veces el estudiante no adquiere esa calificación buena que esperaba con ese trabajo, con ese esfuerzo. Y Entonces ya que me volvemos está otra vez diciendo eso, a mi los polos profe, opuestos. que eso, entonces, ¿por qué pasa ese subjetivismo dentro del proceso de valoración que ustedes dan o de calificación? ¿Qué cree que influye ahí? Pues ¿Aló? de lo que precisamente lo que venimos hablando, o sea, siempre hay dos polos opuestos, ¿verdad? Ser objetivo o ser subjetivo. Ujú. Evaluar de manera objetiva o de manera subjetiva. Eso depende del contexto. Entonces, muchas veces el estudiante sí se esfuerza, sí hace un trabajo a conciencia, pero cuando el maestro va a la evaluación, de pronto para él, en su parte subjetiva, el estudiante no está cumpliendo con los criterios que quizá él estableció, y ahí entonces entra el choque de la subjetividad en esa evaluación. Entonces, le doy razón a lo que usted dice, que siempre va a haber dos polos opuestos, lo subjetivo y lo objetivo. Claro, porque lo subjetivo depende del juicio que cada persona dé referente a un objeto, ¿verdad? El valor es personal y particular. Ahí entra el subjetivismo, ¿verdad? Por lo menos, voy a hacer una pregunta y alguno me levanta la mano. Ahorrar dinero. Para ustedes ahorrar dinero, ¿sí? ¿Cómo lo visualizas tú ahorrar dinero? ¿A usted le interesa ahorrar dinero o no? Puede ser objetivo, profe. Eso es subjetivo. ¿Sabe por qué? Porque algunas personas piensan que ahorrar dinero ¿para qué? Es más, hay conceptos, la persona dice, ajá, y si no me disfruto mi dinero hoy, ¿para qué voy a ahorrar? ¿Para dejarle a otro? No son temas o conversaciones que se oyen a veces. Sí, es lo que plantea cada quien, o sea, la Mientras que opinión de otras cada quien. personas dicen, yo necesito ahorrar para dejarle un futuro a mis hijos, ¿sí? O para comprarme el día de mañana o dentro de unos años una casa, un carro o algo que yo quiero. ¿Es así o no? Pues sí, doctor, porque es el valor que uno le dé, ¿no? El valor que Ajá. cada quien le defina al ahorro que uno vaya a llevar a cabo. Ahí entra un valor y es subjetivo, pero si ustedes observan la columna de mano derecha de ustedes, hay algo que se llama variante, ¿ok? Y esa variante me indica cuáles son los tipos de subjetivismo que hay. ¿Dónde ubicarían ustedes el ahorrar dinero? ¿En el hedonismo? ¿En el utilitarismo? ¿En el emotivismo? ¿En cuáles de los dos? En el utilitarismo, Ajá, para algunos. Y porque es el para valor que otros, yo le quiera dar al ahorro, ¿no? Para lo que yo lo tenga ajá, porque yo lo quiero predestinado. dar para eso. Y a otro lo colocarían en el emotivismo porque el valor de la expresión le da emoción, ahorrar. Usted no han escuchado por ahí en las veredas, en los pueblos, hay gente que guarda el dinero, guarda y guarda y se sienten emocionados porque guardan y guardan y guardan. ¿Sí ha sucedido o no? Entonces, eso es subjetivismo. Pero cuando hablamos del subjetivismo, existen unas variantes, ¿sí? Y el subjetivismo es una creación de la mente. Los objetos adquieren valor por el sujeto que lo desea, anhela o ve o aprecia.
Y los valores existen en la medida de los deseos de esa persona. Pero ¿a dónde nos tenemos que enfocar en la variante? Que el hedonismo es que el fundamento, un placer, el placer, el hedonismo es el fundamento del valor, es el placer, mientras que el utilitarismo se fundamenta en el valor de la utilidad, para qué yo quiero ahorrar. Otro en el emotivismo, el valor de expresión de las emociones. Ejemplo, un automóvil. Un automóvil lo ven las personas como un medio de transporte. Eso es subjetivo. ¿Y dónde lo enfocarían ustedes en la variante? En el utilitarismo. Pero si yo veo el comprar o tener un automóvil como una diversión, lo veo más hacia la variante el emotivismo. Y si yo pienso en el carro como que me va a generar ingreso, ¿dónde lo ubicaría? También en el utilitarismo. Otros sienten placer porque les gusta coleccionar carros. Y si yo colecciono carros de alta gama, eso es hedonismo. El fundamento es que se siente con placer coleccionar automóviles. Entonces el subjetivismo se enfoca en varias variantes, el hedonismo, el utilitarismo y el emotivismo, pero eso depende de cada uno de nosotros. Dígame, profe. Salgo. ¿Aló? Entonces, eso depende de la mente o la creación de la mente de cada persona, que es muy diferente al objetivismo. El valor se presenta en las cosas, lo que satisface una necesidad, eso es naturalismo, en el objetivismo. Y en el idealismo, Platón señalaba que el valor se fundamenta en la idea modelo de lo bueno y lo valioso. ¿Qué es bueno para mí? Para mí es bueno construir una casa, ¿verdad? Para mí es bueno estudiar, ¿ok? Y el objetivismo, ojo con esto, que es una palabra que ustedes tienen y la tenemos que tener clara porque ustedes lo hablaron ahorita, hace poco, que es el socioculturalismo. Eso es el valor que se fomenta en la reacción cultural de la sociedad. Ejemplo, para los árabes, sí, o las regiones, los países árabes, un hombre que se casa con varias mujeres es excelente porque eso da que ese hombre tiene capacidad de ingreso y capacidad de mantener un grupo de mujeres que se casan con él. Eso es socioculturalismo. ¿Por qué? Porque si yo veo eso con objetividad, en ese contexto cultural y social es bueno, pero en el contexto latinoamericano, ¿cómo lo verían? ¿Con objetivismo? No, porque lo veríamos como malo, como que eso no es lo que se enfoca dentro de la moral que queremos proyectar dentro de nuestra sociedad. Bien. Otro de los ejemplos, yo se lo decía en las últimas. Doctor, pero Dígame, para apelar a lo que usted dice, ajá, dígame. que acá los hombres también pueden tener 2 hasta 3 mujeres, profe, pero sí que aquí no dan para mantener ni una, mucho menos van a tener 2 o 3. Pero el que tiene, y el que tiene, y el que El que tiene, tiene, pues sí, el que sí tiene que la tenga, pero es que hay uno que no pero está ¿cómo es para visto? mantener una. Mi profe, pero ¿cómo Usted es dice visto? que usted dice que en los países árabes es normal que un hombre pudiente tenga varias mujeres, ¿cierto? Y No, que es habla bien visto de de él buena porque manera sí. porque eso indica que tiene Ah, suficiente capital o ingreso para mantener a tanto, a un harén. Pero sí, en porque Colombia culturalmente o en está, Venezuela sería bien pero visto. allá culturalmente está bien, ya, ¿cierto? Ah, y social. Ajá, pero nosotros aquí, aunque no lo tengamos establecido culturalmente como algo bueno, pues es difícil porque pues, aquí sí, si la persona tiene con qué tenerlas, pues bien, pero es que aquí sí las tienen, pero es que no tienen con qué mantenerlas, Pero entonces las tiene ahí sí ni ocultas. social, O sea, por la eso, pregunta mía es, ¿cómo lo Aquí verías es tú? placentero. Ah, oiga, placentero. Oye, mírame aquí en eso. Colombia le decimos, no tiene para las orejas y anda buscando aretes. Eso es subjetivismo. Y el profe acaba de hablar hedonismo. ¿Le produce qué? Placer. Pero lo que yo quería que quedáramos claros,
es que a nivel sociocultural hay hechos o cosas, objetos que valoramos que de repente en otra cultura es vista de buena manera, pero en otra diferente no es visto de buena manera. Es para uno un escándalo que una mujer se case, ¿verdad? Y a los 2 meses o a los 4 meses se vuelva a casar con 2 o 3 hermanos de ese mismo esposo. ¿Cómo lo verías tú? El profe que dijo que era hedonismo lo de tener varias mujeres. ¿Se vería No, bien? no, no, acá no se ve bien, claro, obviamente, porque la Ah, cultura y la sociedad vea no lo la permite. parte Pues subjetiva. ni Ahí es una, ni por un lado ni por subjetivo. el otro, lo que se hace es que se sostienen de pronto relaciones, pero así como a la escondida y eso, Ok, pero que te esté explico. justificado o no. En un contexto sociocultural como la India, en Nepal, eso es permitido a una mujer que se case y luego si ella quiere y desea casarse con los hermanos de su esposo, dos, lo puede hacer. Y a nivel sociocultural, en esa región es bien visto, pero a nivel de nuestra región, no. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes estén claros entre lo que es el objetivismo y el subjetivismo. Hay cosas o valores que nosotros tomamos la corriente objetivismo y hay otras cosas que la trabajamos de forma subjetiva con el subjetivismo, pero donde tenemos que estar claros las variantes que surgen, que es el naturalismo, que surge en el objetivismo, el idealismo y el socioculturalismo, que es donde nosotros nos enfocamos. ¿Por qué les estoy hablando de esto, mis profes? Muy sencillo, porque surge algo que ustedes tienen que visualizar. Y déjenme aquí, que es la axiología educativa. Y nosotros la axiología educativa debemos fijarnos en la corriente del objetivismo y debemos estar muy claro en la variante que es el socioculturalismo. ¿Ok? Por lo menos en nuestra región en Venezuela y en nuestra región en Colombia, tenemos culturas indígenas, ¿verdad? Los afrodescendientes, ¿verdad que sí? Y cada uno tiene sus propios postulados, sus propias normas, su propia manera en cada uno de esos espacios. Entonces, ahí es cuando entra la parte del socioculturalismo. Si yo estoy trabajando en la región de La Guajira, ¿ok? Yo tengo que tener un claro cuál es el proceso de cómo voy a estudiar los valores que se desarrollan allí y cuál es la cultura para yo tener una emisión de un juicio acorde al contexto en el cual estoy elaborando. Entonces, cuando hablamos de axiología, pero vamos a nuestra institución, vamos a hablar ahora de lo que es la axiología educativa. Y la axiología educativa es el estudio de los valores desde el punto de vista pedagógico, ¿sí? Es decir, se incluyen distintos tipos de valores como los de carácter ético, los de carácter social, los de carácter cultural y los de carácter estético. Recuerden que cuando hablamos del carácter ético es la esencia de cómo nosotros ejercemos un rol dentro de ese proceso. Y lo social es visualizar cómo está el entorno en el cual estamos elaborando. Y en lo cultural es cuáles son sus características, sus normas internas de esa cultura en la cual estamos laborando. Y lo estético es algo que les voy a hablar más adelante, que lo debemos establecer muy claro, que es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, que no es más que tener un equilibrio entre lo que yo tengo de concepto, ¿sí? Cómo lo actúo y cómo lo actúo de manera procedimental y cómo lo asumo ante la sociedad de manera actitudinal. Entonces, mente, cuerpo y espíritu, lo estético, la cultura, lo que yo tengo que ver de mi entorno, lo social, las características, es muy diferente. Una cultura, una sociedad deprimida, con falta de servicios, con falta de muchos aspectos de primera necesidad, a una sociedad que tiene todos los beneficios sociales. Y es ahí
donde nosotros tenemos que ejercer y enfocarnos en lo que es la sociología educativa, que no es más que estudiar los valores desde el punto pedagógico, ¿sí? El estudio de los valores es importante porque, por cuanto cada una de esas características fundamentales, como lo dijera yo, el estudio de los valores es importante, por cuanto eso me va a permitir hacer un estudio de las características para fomentar el desarrollo del ser humano hacia lo que quiero consolidar y hacia lo que quiero fortalecer en la sociedad en la cual estoy elaborando. Eh, para ello existen postulados y entre los cuatro postulados que podemos encontrar son, primero, los valores. Uno de los postulados es que los valores, aunque se eligen, son cultivables. Yo parto de otro aspecto que solamente la institución o nosotros como axiología educativa no solamente cultivamos valores, sino también nosotros debemos fortalecer esos valores que vienen de dónde? Del seno de la familia, que es la primera institución que se encarga de fomentar o redimensionar o reaprender o recultivar nuevos valores que me ayuden a fortalecer y formar ese ciudadano óptimo que quiero para la sociedad colombiana y que quiero para la sociedad venezolana. Personas que creo que entre la cultura está es formar ciudadanos que no sean corruptos, ciudadanos que respeten, sean tolerantes, que tengan amor, pero solamente yo puedo promover o cultivar esos valores en una institución. No, yo como docente que soy espejo de motivación de mis estudiantes, debo fortalecerlo también fuera de mi institución y debo ser imagen para ellos. Entonces, para fomentar, cultivar esos valores, existen lecturas que debemos llevar, pero ascendiendo a que ese estudiante vaya o cultive esos nuevos valores o recultive valores o fortalezca esos valores que vienen ya desde su casa. Recordemos que nosotros como profesores somos modelos para ellos y por ser modelos para ellos nosotros no podemos promover actitudes o situaciones de valores de manera verbal, sino también tenemos que hacerlo con los tres aspectos que hablamos de lo estético, que es mente, cuerpo y espíritu, asumirlo también en la realidad y también asumir nuestro rol de ejecutar con dignidad y con sentido de pertenencia y pertinencia hacia el rol que estoy asumiendo de formar a nuevos ciudadanos que me exige la sociedad. Entonces, tenemos que tener claro en lo que es el primer postulado. Los valores, aunque se eligen, son cultivables, sí es verdad, pero también yo parto, ese es mi postulado, ese es mi pronunciamiento, que aparte de esos valores que vamos a cultivar, también vamos a fortalecer aquellos valores que en el seno de la familia se promovieron, pero también tengo que estar claro que hay valores que tengo que visualizar si son desde el punto de la corriente subjetiva o objetiva, y yo tengo que darle a ese estudiante de repente nuevas apariencias o nuevos aspectos que ellos tienen que valorar en la sociedad. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahora? Sí, doctor. Sí. Nosotros Bien. Sí, podemos doctor. valorar los Hay valores que otro. ellos traigan, ¿no? Y si no, direccionarlos por el camino correcto. Pero a veces los valores que ellos traen de casa no son buenos, ¿verdad? Porque nosotros los podemos Exactamente. valorarlos. ¿Sí, Bueno, así o hablamos no? de redireccionarlos, ¿no? Porque también depende del entorno cultural donde se esté desarrollando cada uno de nuestros Ese participantes. es el entorno sociocultural. Hablaste objetivamente y estás dando un valor, estás aplicando la axiología en ese momento porque estás estudiando el valor que tiene el estudiante, el niño, y cómo viene o el adolescente o el adulto. ¿Ok? Me parece Hola, excelente. doctor, Creo que ¿cómo estamos en está? buen ritmo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Este, es Arlene. Hola, profe Eh, Arlene, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios, doctor. Escuchando el tema bastante importante y lo que dice mi colega Jenny. Eh, y también opino de que hoy en día nosotros tenemos que reforzar mucho esos valores, sí, porque en realidad pues se han perdido. Y, y lo que el ser humano necesita hoy en día es que los lleven todos los días, esos valores que hoy en día ya
queremos rescatar, pero no, pues haciendo como quien dice fuerza para lograrlo y sabemos que si nosotros lo hacemos de verdad con toda la ética profesional lo podemos lograr. Así es. Pero hoy en día, como las familias han sido tan disfuncionales, esos valores también se han perdido mucho en el hogar. Y pues nosotros como docentes lo que queremos y debemos hacer es rescatarlos, ¿no? Ok, mi profe Arlene, usted acaba de decir algo. Esos valores se han perdido dentro de la familia. ¿Por qué usted dice que esos valores se han perdido dentro de la familia? No lo tomes, sino yo te voy a explicar lo que acaba de hacer usted es aplicar la axiología. Evaluó, valoró, determinó que el tipo de valor era si era bueno, era malo, pero a nivel axiológico, desde la esencia, tomando en cuenta los dos aspectos que hablábamos, que eran los principios, la moral y la ética, que eso es lo que queremos hablar, ¿ok? Veo que con estos postulados estamos quedando más claros, pero tenemos que estar claros también en algo, que el docente tiene que tener una escala axiológica, ¿verdad? Y que el proceso educativo, cuando lo ejecutamos, es a través de una interacción profesor-estudiante y estudiante-profesor, pero que el profesor no solamente se tiene que enfocar en el estudiante, también en la familia, como lo estaba diciendo la profe Arlene. Y es ahí donde entramos con nuestra formación, nuestra escala axiológica y con nuestra formación como líderes sociales. Profe Joan, levantó la mano, ¿Qué dígame. tal? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? ¿Cómo Buenos está, días, profe compañero. Joan? Muy bien. Bueno, profe, allí comparto todo lo que se está conversando. Sin embargo, pues yo considero que los valores no se pierden, los valores están. Que las personas lo apliquen o no es otra cosa. Por eso, bueno, por lo menos de mi punto de vista, hablar que los valores se han perdido, no, ellos están ahí, solo que las personas Ok. no los ponen en práctica. Hay que cultivarlo. Entonces, Profe, ese es el pero es que trabajo de cuando nosotros. sí, discúlpeme que difieran usted, bueno, yo tampoco parto de que los valores se pierden, pero sí hay un valor y un antivalor. Y cuando yo aplico la axiología, determino qué es bueno y qué es malo. Por eso es que aquí entro en lo que es el rol de docente a cualquier nivel, donde vamos a hablar al final de ese rol, donde yo con qué corriente me tengo que casar, con el objetivismo o el subjetivismo. Y ahí es cuando ustedes deben asumir el sentido de pertenencia y pertinencia hacia el rol que van a ejecutar. ¿Por qué? Porque la axiología es la que transmite, cultiva y fortalece. La institución es la que va a permitir la transmisión, el cultivo o el fortalecimiento de esos valores. Claramente, si hay algo, los valores no se pierden, pero tampoco se esconden porque usted los ve a través de la actitud. Recuerde que la estética habla de la mente, cuerpo y espíritu, y usted actúa ante la sociedad de acuerdo a los valores que fueron o cultivados, o fueron transmitidos, o fueron fortalecidos en la institución. Y las principales instituciones son familia, sociedad y la institución educativa. ¿Ok? Y está en lo correcto, mi profe. No es que se pierda, pero tampoco se esconden. Porque usted Profe, cuando actúa en la sociedad, actúa de acuerdo a esos valores que fueron proyectados, como se lo dije. Dígame, profe Joan. profe, buenos días. Buenos días, ¿con quién? Ciro Gómez desde Ah, Ciro, ¿cómo Cauca, está? Colombia. ¿Cómo me le va? Bien, bien, gracias. ¿Cómo está, profe? Dígame, mi profe. Bueno, sí, pues con respecto a lo que se habla, acá en Colombia sucede, pues, no creo que sea únicamente acá en Colombia, de pronto es en varias partes de Latinoamérica, países que están emergiendo, que los jóvenes, cuando los valores de pronto pasan a segundo plano, cuando el ambiente o el medio en donde se desenvuelven es un poquito difícil y entran al ambiente de las pandillas. Entonces el joven ya como que los valores pasan a segundo plano porque la banda o la pandilla les ofrece recursos económicos, les ofrece cosas como carros, motos, plata,
y pues el joven eso lo ve más atractivo y de pronto por ese aspecto pasaría a segundo plano los valores de los cuales estamos hablando. Eso es verdad, mi profe, pero eso es como lo que hablábamos. Ahí entra la corriente, el objetivismo, el subjetivismo, ¿sí? Y cómo lo visualiza cada uno. Hay unas preguntas que yo le quería hacer, por lo menos. Cuando yo me enfoco entre el objetivismo y el subjetivismo, yo primero me tengo que preguntar qué es lo que yo quiero y qué es lo que quieren los demás. Ojo con eso. O qué es lo que yo valoro y si lo voy a valorar y si ese valor lo voy a tener siempre. Ejemplo, para usted, ¿qué significa el amor? Profe, Profesor. pues el amor es, mm, ahí sí de pronto sería algo, tendría de las dos cosas, de la parte Ah, objetiva y subjetiva. ¿Ya? ajá. Porque pues uno puede darse el caso que dice que a esa mujer a nadie más voy a querer como la quise a ella. Pero ese es en el momento en que está pues como en ese periodo del duelo, en ese periodo de la terminación de la relación, y resulta que en ese momento pues es lo más catastrófico que le pudo pasar al ser humano, y resulta que al mes, a los 2 meses, a un tiempo, esa persona ya encuentra a otro ser y pues empieza también como a sentir lo mismo, y resulta que cuando termina con esa segunda persona, llega pensando lo mismo, que a esa mujer fue la que más quiso, y entonces pues o sea, cuando decide o cómo decide a cuál fue la que más quiso. Ok, mi profe. Usted habló desde la corriente subjetivista, pero si lo habláramos desde la psicología educativa, yo te puedo hablar del amor hacia lo que ejerzo como educador. Yo ya lo estoy viendo desde otro punto de vista. Usted lo vio más hacia el punto de vista personal. ¿Sí me entiende? Que muchos parten de que opinan lo mismo que usted. Pero si yo me enfoqué cuando dije la palabra amor era para que ustedes vieran que cada uno tenemos una visión. Yo hablaba del amor hacia lo que ejerzo, ¿sí? Hacia el rol. Y ahí donde yo quería que vamos a concluir. Me parece muy acertada su opinión, mi profe. Y le puedo hacer otra pregunta antes de que participe Jenny. Profe, ¿cómo visualiza usted el título de doctor? Desde el punto de vista objetivo o subjetivo. Ciro. Profe, bueno, el título de doctor, eh, pues es algo objetivo, Ajá. porque, porque pues es digamos, es una ilusión que uno tiene y por algo se esfuerza y está haciendo todo el esfuerzo económico, O de sea que para tiempo. usted está enfocado en el objetivismo y en la variante del idealismo, por cuanto usted lo ve como algo bueno y valioso. Claro, ¿Sí? entonces en ese momento ya cuando empiezo a hacer el esfuerzo ya físico, digámoslo así, trabajando para pues pagar la inscripción, los semestres, entonces Ajá. en ese momento ya se vuelve objetivo, ya siento que este doctorado, y por eso uno se pone a pensar que ya las clases son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque pues esta clase, digámoslo así, tiene un valor económico, y por lo tanto, pues si yo estoy pagando tanta plata, debo de asistir a la clase y sacarle el mayor provecho. Entonces, en ese Así momento es. ya sería algo objetivo. Ajá. Y desde el punto de vista como beneficio para usted, ¿qué Pues le como representa a beneficio, usted el título cuando lo homologue, cuando lo acredite en su país? ¿Qué beneficio recibe usted? pues sí, sería también un beneficio económico. Primero, pues sería el beneficio económico que se obtiene cuando logra ingresar uno ya a la parte docente con el título. Y también, pues, claro que sí hay que resaltar, y de pronto aquí
ahora se me viene a la mente también que esa parte de la sabiduría, del conocimiento, es bien importante y en este momentico, pensándolo bien, de Ajá, pronto estaría nivelado o de pronto esa parte del conocimiento sí sería más importante que lo económico. En este momentico ajá, lo estoy tomando de esa manera, sino que así es. hace un ratico de pronto lo tomé así como muy a la ligera, pero claro que la parte de conocimientos y la parte de sabiduría es bien importante, porque con eso que usted tenga claro, ya es más fácil dominar lo demás. Usted acaba de hacer el estudio y valoró a través de la axiología que era para usted el título de doctor y lo enfocó en las dos corrientes, en la corriente objetivista y en la corriente subjetivista. En la corriente subjetivista lo ubicó en el utilitarismo. ¿Por qué? Porque se fundamenta en el valor de la utilidad, pero hay otros que lo ven como un placer, porque no es el primer título de doctor que van a recibir de repente, sino es el segundo o el tercero, y le fascina estudiar, le fascina profundizar, pero entre el objetivismo lo ve como el idealismo, porque para usted es algo bueno, para usted es algo valioso, todo el conocimiento que va adquiriendo durante su transitar por el largo de ese programa para al final usted obtener un título de doctor. ¿Ok, mi profe? Vamos con la profe Jenny Bustamante, por favor. Doctor, Gracias, profe. cuando usted nos hablaba de qué es el amor, yo lo veo como un sentimiento puro, ¿no? Como un sentimiento transparente, como la fuerza que nos impulsa a hacer las cosas bien. Y si nos vamos al área pedagógico, pues a nivel educativo es la diferencia entre el bien y el mal y cómo debemos direccionar a nuestros escolares, ¿sí? Por el camino correcto a través del ejemplo. Uh -huh. Y en el caso que le preguntó ahorita al doctorando Ciro Gómez, ¿de qué representa el doctorado para nosotros? Un logro, de manera objetiva lo vemos como un logro, como una meta que nos trazamos. Es un idealismo. Ajá, y en la parte subjetiva, pues algo más personal, ¿sí? Como, bueno, bien lo decía él, de repente sí nos puede generar algún otro ingreso, pero yo lo veo más como un triunfo personal, como, como alcanzar aquella meta, aquella ideología que Lo uno enfoca quiso en para el poder, emotivismo. ajá, para poder transmitir estos conocimientos. ¿Vio? Eso es lo que yo quería que vieran, que es dependiendo desde el punto de vista. Pero vamos a retomar los postulados, ¿ok? Entonces, como primer postulado hablamos desde lo que es la axiología educativa. Sus postulados se enfocan en cuatro. Primero, ¿sí? Los valores, aunque se eligen, son cultivables, que yo dije que no solamente cultivables, es necesario fortalecer, es necesario cultivar y transmitir esos valores. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros desde el punto de vista pedagógico? A través de lecturas, que a través de profesores modelos, recordando que nosotros somos ese modelo que el estudiante quiere imitar, ¿sí? A través de acciones donde permitamos la interacción de esos estudiantes con sus mismos compañeros y coloquemos normas que preestablecen para que fortalezcan eso o cultivemos nuevos valores, ¿sí? Ante la sociedad. Y otro es cómo lo podemos hacer también a través de cómo se maneja el clima escolar. Y yo lo decía en la clase última, a veces nosotros hablamos de tener compañerismo, respeto, tolerancia como docente a nuestros estudiantes y resulta que cuando salimos a la hora de receso, en el momento, le decimos a nuestro compañero de al lado, le decimos, mira, no te mire esa profesora, la de cuarto grado, la profesora del sexto, la profesora del octavo, esa profe es una profesora, mire cómo viene vestida, mire, no le hablemos, mire esa profesora, o sea, sembramos otra cosa dentro de nuestro clima escolar. Entonces, si nosotros somos ese modelo de nuestros estudiantes, pero nuestro clima escolar es totalmente contrario a lo que yo estoy hablando. Ahí no estoy cultivando valores, ahí no estoy fortaleciendo valores y ahí no estoy transmitiendo valores. Entonces, ahí es cuando debemos hacer énfasis nosotros como docentes para ejecutar nuestra labor como formadores de los futuros formadores de nuestro país y como líderes, los futuros líderes de nuestro país, de qué manera
podemos ejecutar. Ahí entran tantas cosas como la corrupción, que la escuela, que la universidad es la que ha fallado con los políticos corruptos, pero recuerda que no más es la escuela, no, también es la sociedad y el mismo entorno en el cual se está fomentando. Uno de los segundos postulados de los cuales hablábamos era la psicopedagogía de la motivación y el aprendizaje. Nosotros como docentes debemos ser psicopedagogos, ¿sí? Aunque algunos sacamos maestrías, otros sacan doctorado, otros sacan su licenciatura en psicopedagogía, nosotros los docentes tenemos que tener un autoconocimiento de lo que es la psicopedagogía de la motivación y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la motivación le brinda un gran apoyo al estudiante para que construya o constituya sus valores por sí mismo. Y si nosotros no motivamos nuestro espacio laboral, no motivamos dentro de nuestra acción del proceso de enseñanza y aprendizaje, es ahí donde estamos fallando. Y estamos fallando a través de esa proyección, esa transmisión y ese cultivo de esos valores. ¿Ok? Uno de los terceros postulados que tenemos que estar claro también es que los valores cambian. Lo que hoy está bien, ayer estaba mal y al revés. ¿Quién me puede decir un ejemplo? Recordamos nosotros, por lo menos en tiempos de antes, que una de las normas que se preestableciera el pelo corto, no usar zarcillo los niños, muchas otras, no pintarse el cabello, ¿verdad? Y hoy en ese ayer eso estaba mal. Hoy en día, si nosotros cercenamos, hay sociedades o culturas que dicen que le estamos coartando los derechos de un niño. Entonces, los valores cambian. Lo que hoy está bien, ayer estaba mal y es al revés. Hay otros aspectos como el matrimonio entre hombre y hombre, el matrimonio entre mujer y mujer, el matrimonio entre hombre y mujer, ¿sí? Han cambiado esa manera de visualizarlo y eso es otro aspecto de que tenemos que hablar, de proyectar ese respeto y esa tolerancia hacia la nueva sociedad en la cual está emergiendo y que tenemos que estar claros que tenemos que estar fomentar esa transmisión de esos valores y ese cultivo del fortalecimiento. Ojo, de valor de respeto, el valor de la tolerancia. Ojo con eso, tengamos cuidado, ¿no? Profe Nidia. Ah, sí, profe, porque buenos Buenos días, días, mi porque lo profe que usted Nidia. acaba de mencionar, los ejemplos que acaba de mencionar no serían valores, son acciones asociadas a ciertos valores, Y proyecta, bueno, que ajá, determinan ese comportamiento. También quería mencionar con relación, pues, a esa transformación de la práctica pedagógica que como maestros es lo que nosotros visionamos, está muy corrientes axiológicas que usted mencionaba, tanto el objetivismo y el subjetivismo, sin querer decir que lo uno es más bueno que lo otro. no, Depende las eh, acciones, los contextos, los ambientes. Yo como maestro debo determinar hacia qué corriente o qué elementos, herramientas me sirve parado desde cualquiera de las corrientes para poder atender una situación. Ahora, si nos, digamos, como articulándolo con los postulados que usted menciona, ese primer postulado del que se habla aquí, de que los valores, aunque se eligen, son cultivables, y en nuestra cultura es muy diciente que el docente es modelo y ejemplo. Por lo ujú, tanto, lo que nosotros hagamos en la escuela como maestros, el solo hecho de un acto, de un gesto, de lo que podamos mencionar, motivar o asimismo desmotivar a los estudiantes, eso marca mucho la vida de eso ellos. Entonces, sin duda, el papel que como maestros tenemos en las aulas, tenemos en la escuela, pues tiene un gran valor y más aún en esta Colombia que tenemos que necesita tanto de esa vivencia de valores en la escuela y en la familia. me parece Muchas muy gracias bien, profe por Nidia. todos sus aportes y conocimiento, profe, porque pues sin duda esto nos ayuda mucho también como a tomar una perspectiva de nuestra propia práctica. La felicito, profe, por su posición, profe Nidia. Hizo una síntesis del primer y segundo postulado y habló muy claramente de ese sentido de pertenencia y pertenencia que tenemos que tener como docentes, como esos formadores y lo que usted dice, nosotros marcarnos con nuestras acciones y nuestros ejemplos y cuando cercenamos esa motivación, desmotivamos en vez de motivar.
Eso es muy importante, ¿ok? Y cuando yo hablaba de los valores cambian, lo que hoy está bien, ayer estaba mal y al revés, no más, lo que yo hablaba no eran valores, sino eran situaciones que al enfocarse dentro de un valor que era malo anteriormente, de repente hoy es bueno, ¿sí? Pero ahí es donde debemos estar claros en el momento del rol que debemos asumir dentro de nuestras instituciones y como futuro, como formadores y como cultivadores y como transmisores de esos valores. Los valores van cambiando al igual que las personas debido a que adquieren mayor responsabilidad. A la par evolucionan con el individuo y la sociedad. Un niño va adquiriendo valores a medida que va evolucionando. Es decir, cuando pasa de la niñez a la pubertad, a la adolescencia y una vez cuando se hace adulto, ¿sí? Y a la par evoluciona con el individuo en la sociedad, porque va asumiendo nuevos retos, nuevos roles dentro de ese contexto donde su papel o su valor, pues sus valores van evolucionando de acuerdo a ello, a esa escala, ¿ok? Otro de los postulados habla que los valores sociopolíticos deben fomentar la cooperación, es decir, no la competencia. Los valores sociopolíticos no debemos hacerlo de manera de competencia, sino cambiar la agresividad y la violencia por la colaboración y el diálogo. Eso es un ejemplo de lo que hablo de los valores sociopolíticos. No siempre ir con la agresividad o la violencia. Hoy en día tenemos que promover la colaboración y ese diálogo en el cual está preestablecido. Entonces, si nosotros como docentes, dentro del estudio de nuestra sociología educativa, aplicamos estos cuatro postulados y que pueden existir otros, ¿sí? Pero creo que estos cuatro englobalizan más que todo nuestro proceso de nuestro rol y nuestra profesiografía dentro de la sociedad, nos permitirá crecer como ciudadanos y nos permitirá fomentar un ciudadano óptimo, libre, responsable, solidario, tolerante, dentro de lo que hoy ameritamos de la sociedad latinoamericana, porque no solamente es la colombiana, es latinoamericana, la cual emerge, porque como países hermanos tenemos casi las mismas situaciones y las mismas características. Lo que cambia es el entorno sociocultural. Bien, mis profes. Ojo, hablé de dos palabras que van a ir asimilando, ¿sí? Perfil y profesiografía, porque ahora en las otras que vamos adelantando, vamos a hablar de lo que es el perfil, la profesiografía, y vamos a cerrar con un término de lo que se habla de esto. ¿Ok, mi profe? Uy, aquí me faltó una lámina. Aquí están los postulados axiológicos educativos de los que hablamos actualmente y hay uno incluido para que ustedes hagan la evaluación en el momento en que estamos hablando. Pero antes de hablar de esto, yo hablaba de una escala que es la escala axiológica del docente. Si quieren no lo copien, pero yo se los voy a enviar en una lámina lo que es la escala axiológica del docente. Cuando hablamos de la escala axiológica de docente, es el proceso educativo cuando se realiza con la interacción profesor-estudiante. El estudiante y el profesor hacen un modelo interactivo, donde el docente es un ser con sentido de pertenencia y pertinencia hacia lo que está desarrollando, hacia el rol que se está ejecutando dentro del proceso pedagógico, con un perfil fortalecido desde su formación y con profesiografía, es decir, con ética y estética. Estética ya lo estamos claros, ¿verdad? Y ética también ya estamos claros, ¿o no? La ética son las normas establecidas dentro del entorno laboral, dentro de nuestro proceso. Y la estética es cuando nosotros como sujetos que somos espejos hacia esos estudiantes, buscamos ese equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, que lo señalo aquí, ¿sí? Que es lo que nada más que lo que es concepto, procedimiento y actitud. Eso es lo que queremos. Los valores. El estudiante es un ser que evoluciona con deseo de adquirir nuevos conocimientos basados en ¿qué? En el fortalecimiento, el cultivo o la proyección de valores desde una manera creativa e innovadora. ¿Y quién debe hacer esta acción de manera creativa e innovadora?
Los dos, porque hacemos una interacción profesor-estudiante, pero nosotros como líderes dentro de la sociedad, dentro de nuestra institución y dentro del aula y como gerentes, debemos ir hacia ese punto de crear, ser innovadores para que ellos también creen e innoven en ese proceso. Entonces, tenemos que estar claros en tres aspectos de la escala. Primero, la interacción profesor-estudiante. El docente que debe tener sentido de pertenencia y pertinencia hacia el rol que ejecuta. El estudiante verlo como un ser que va evolucionando con deseos de adquirir nuevos conocimientos, pero basados en ese fortalecimiento y ese cultivo de valores desde una manera creativa e innovadora. Pero también tenemos que tener claro que los valores no se imponen. La persona es libre de tener un valor y no se le debe obligar a ser o no ser. Ojo con eso. Los padres y la sociedad tienen una gran influencia. Lo decíamos, que la familia, la sociedad y nosotros como institución. En la personalidad, ¿qué quiere decir? El padre y la sociedad, lo decía yo, la institución podemos ejercerlo, pero si la familia y la sociedad no contribuyen, ¿sí? En fortalecer, recordemos que esa sociedad y esa familia influye en la personalidad de ese individuo. Y si influye en la personalidad del individuo, nosotros tenemos que fortalecer y verificar ese cultivo o reafirmar esos valores. Si no se conocen los valores morales de los antepasados, es aún más difícil crear los propios valores de ellos y encontrar su identidad. Hablamos de las diferentes culturas, la indígena, la cultura guajira y todos esos aspectos donde estamos hablando. Entonces, no más queda reafirmar que la axiología, que las instituciones sociales, que la axiología en las instituciones sociales son la base de la creación, transmisión, cultivo o fortalecimiento de esos valores. Eso es lo que debemos hablar en la escala de los valores. Pero ahí entro a lo que hablábamos de profesiográfico, el docente, y que debe tener ¿qué? Ese perfil. El perfil no lo forma la misma, el crecimiento. Lo que están haciendo ahorita es fortalecer su perfil. Pero ¿dónde depende la profesiografía o el rol profesiográfico? Depende de dos aspectos, de la ética y la estética. Cuando hablo de la ética, es la ética normativa, es la que establece a través de normas, criterios para determinar instituciones, valores, normas que consideran justos desde el punto de vista moral, moral y deontología contextual. Nosotros cuando estamos en las universidades vemos de manera, una asignatura que se llama deontología, ¿sí? Ahí debemos estar claros si estamos enfocados hacia ese perfil del docente o hacia ese rol que vamos a ejercer en esa promoción o en ese cultivo o en esa transmisión de esos valores. Bien, pero también está la ética aplicada, no solamente la normativa. Tenemos la ética aplicada, que puedo nombrar uno, que es la bioética, que es el respeto hacia la dignidad como persona. Ojo, yo seré que respeto hacia los demás. Es más, la ética aplicada es cuando se fusiona la interacción del ser humano con la vida, ¿sí? Cómo yo visualizo el medio ambiente. ¿Será mitad de ambiente o lo visualizo el ambiente? Estoy cuidando mi entorno, mi casa donde yo vivo, que es el planeta Tierra. ¿Cómo lo estoy viendo? Esa ética la estoy aplicando. ¿Cómo visualizo el aborto? ¿Cómo visualizo la sentencia de muerte? Entonces, esa es una ética aplicada. Y la ética de las profesiones, que somos nosotros, es la responsabilidad y ejercicios que asumimos ante la profesión. Nos enfocan que debemos ser responsables, tolerantes, que tenemos que tener un sentido de pertenencia y pertinencia. Pero eso no lo logro. Eso es el perfil o la ética. Yo lo tengo normado, está escrito, pero ¿cómo lo ejecuto? A través de la estética. Y la estética es lo que hablábamos anteriormente, es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Y para consolidar y lograr enfocar esa axiología educativa, tengo que tener una escala de axiológica del docente, que lo hablamos anteriormente, pero tengo que tener un equilibrio entre lo que manejo en el concepto, hacerlo de manera procedimental y actitudinal. ¿Qué quiere decir? Equilibrio entre la mente, el cuerpo
y el espíritu hacia el rol que estoy ejecutando en la sociedad y visualizar a través de los postulados que hablábamos anteriormente, si yo estoy haciendo o si yo estoy aplicando como docente ese logro de ese ciudadano óptimo que me pide la sociedad, que me pide el entorno, que me pide el proceso sociocultural en el cual está emergiendo. Y si yo estoy llevando a cabo ese papel que estoy ejecutando. Ahí le estoy dando pistas más o menos de lo que ustedes deben fortalecer. Bien, el doctor Javier Méndez, que en paz descanse, mente fomentora de lo que es nuestra institución, él siempre a los docentes, a nosotros como docentes, nos fortalecía. Valga la pena decir, él fue mi mentor. Y él creó esto es de él creó un mapa o un corazón. Y cuando yo hablaba del amor, es que él hablaba de que el corazón enfocaba. Para mí el valor supremo es el amor, porque el amor me permite muchas cosas. Pero entonces él la enfocó dentro del corazón, que es para él el amor a lo que usted ejerce, al rol que usted ejerce como docente, el corazón del profesor gráfico, que es nada más que el equilibrio entre la ética y la estética, y que ya la ética estábamos señalando con anterioridad, ¿sí? Lo que señalaba la ética, ¿verdad? Ética normativa, la ética aplicada y la ética de las profesiones, pero que la estética era el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Si yo logro consagrar eso, o logro o trabajo para ello como docente, yo como docente me voy a enfocar en los aspectos que me pueden salir de ese logro, de ese ser profesiográfico. Y uno de los aspectos es, primero, nos olvidamos del mal y aprendemos a perdonar. Nos transformamos en seres pacientes, bondadosos, humildes, sencillos, limpios, justos, y amamos siempre y somos felices y siempre tratamos de dar. Fomentamos los lazos de unión, somos fuente de felicidad, procreación, convivencia, compartimos y tenemos un sentido de entrega hacia lo que estamos haciendo. Nos olvidamos y no volvemos a ser groseros, ni somos egoístas, ni nos irritamos fácilmente, mucho menos vamos a ser presumidos y mucho menos vamos a sentir envidia. En verdad vamos a vivir la verdad, vamos siempre a tender la mano y confiar y disculpar y estar siempre allí para hacer nuestro rol y ejecutarlo. Eso es un mapa mental de la enseñanza, de lo que hizo el doctor Javier Méndez, de lo que debería ser el ente, el corazón, que es el valor supremo del amor, y que dentro de ese valor supremo que es el amor es sentirse identificado con profesiografía hacia el rol que está ejecutando. Entonces, eso es lo que queremos concluir el día de hoy con la actividad de lo que es sentir la importancia de fortalecer el modelo axiológico dentro de nuestra profesión, dentro del proceso educativo, y que la axiología está incluida en todos sus trabajos de investigación, está incluido entre cada uno, más aún que su doctorado en humanidades, mención, educación. Entonces, en todo está incluido el estudio de esos valores en los cuales vamos ejerciendo. Para mí, sí, con esta actividad que estoy terminando el día de hoy, con este gráfico que estoy, es que ustedes lo asimilen. Y hay dos trabajos relacionados a eso, donde se habla de que tiene que vincular esto. Ejemplo, uno de los trabajos que yo le mandé es el rol del docente en el fortalecimiento de los valores para la convivencia social. Si yo me pongo a visualizar este mapa, me va a permitir sistematizar ese trabajo que estoy ejecutando con esta bondad, con este beneficio. ¿Cuál es mi rol? ¿Lo estoy ejerciendo bien? ¿Lo estoy ejerciendo de qué manera? ¿Sí? Y también me va a permitir, ¿sí? Que reflexionar, ¿sí? ¿Qué es la axiología y cómo estoy contribuyendo a través de la axiología o cómo podemos contribuir al mundo del saber? Entonces, para mí, profesores, con esto sintetizo ya lo que era el desarrollo de este tema de la axiología, y solo necesito primero que 4 o 3 emitan opiniones, y si no lo podemos también, esas 3 personas la pueden hacer ahorita y las demás la hacen a través del grupo de WhatsApp. Es
¿De qué manera visualizaron esta actividad? Si fue pertinente para su rol como docente y de qué manera contribuyó en el crecimiento profesional y profesiográfico de ustedes ante esta actividad. Escucho a tres profesores, por favor, en pocas palabras. Profe, está hermosísimo ese mapa mental. De verdad Joan, ajá, dígame. que toca bastante, porque en realidad, primero que todo, en cualquier ámbito, sobre todo en el educativo, tenemos que tener amor y ser humanos. Y en el Ajá. mapa sintetiza todo. Felicitaciones por ese trabajo, profe. Bueno, mi profe. Gracias, profe Joan. ¿Alguien más? Profe, Nidia, dígame. muchísimas gracias por compartir su conocimiento en este espacio. Y usted hace rato nos hablaba de la importancia de la axiología educativa, ¿no? Que es el estudio de valores desde el punto de vista pedagógico. Ajá, Y en este momento yo pensaba, bueno, nosotros en la escuela lo primero que partimos es de una lectura de contexto donde requiere pues identificar todo ese accionar de la comunidad desde sus necesidades, sus intereses y de ahí nosotros como educadores responder a esas necesidades. Pero cuando usted me muestra este mapa mental de la enseñanza, es donde me lleva a pensar a mí como educador que antes de llegar a esa lectura de contexto como persona, yo tengo que partir de mi propia lectura de contexto e identificar, bueno, como docente, cuáles son esos valores que tengo que promover en mí misma, con los demás también, y todo eso también depende como del ámbito cultural. Por ejemplo, aquí dice bueno, ¿cuál era que mencionaba aquí? Bueno, la convivencia, por ejemplo, ajá. teniendo en cuenta esas pautas, no solamente de crianza, esas costumbres culturales y demás, cada uno de estos elementos, valores que nosotros tengamos, tenemos que ya ponerlos en juego, en territorio, en nuestros contextos, teniendo en cuenta esa particularidad de la comunidad. Entonces, lo más importante es cómo nosotros reflexionar sobre la acción nuestra, sobre lo que usted nos dice, con mente, cuerpo y espíritu, precisamente pensar en qué es lo que más nos favorece a nosotros mismos y también a los otros cuando trabajamos en la escuela, no solamente con los estudiantes, sino con todos los actores que están allá. Además, Así es. este curso, profe, cuando usted nos está mostrando esto, yo ya estaba pensando, bueno, como también, porque nosotros estamos iniciando, o sea, con el instituto es como nuestra segunda clase. Entonces ya desde aquí yo estaba viendo, no conozco todavía las líneas de investigación, pero yo decía, bueno, hasta esto nos da pie para empezar a vislumbrar cómo sería nuestro trabajo de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, mi profe. Y la línea de investigación, mi profe, se la voy a hacer llegar. ¿Ok? Ay, Por muchísimas el grupo. gracias, Usted me la gracias, escribe muy en el amable. grupo, yo se las hago llegar. ¿Bien? Listo, gracias. Bueno, mi profe. ¿Alguien más? Hola, profe, saludos. Por acá, Cleidis. Ah, hola, Cleidy, ¿cómo está, profe? Bien, profe. Bueno, primero pues agradecer por todo el contenido y pues este mapa mental de la enseñanza es como una conclusión donde nos permite entender todo el contenido en realidad, ¿sí? Y pues este mapa de verdad que es, al momento de que usted explicaba cada uno de los puntos, eh, es como dice el profe Joan, nos llena y pues nos toca bastante porque nos permite entender muchas cosas. Entre ellas, pues que a veces conocemos lo que es la ética y la estética y siempre tenemos presente la ética, pero la estética a veces nos cuesta porque es ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Que es Sí, entonces difícil. ajá, entonces nos cuesta y en ocasiones los valores se ausentan, ¿sí? Cuando nos cuesta entender o tener este equilibrio. Y pues agradecer porque todo el contenido que vimos con usted durante el curso, a los que somos docentes y actualmente ejercemos, nos permite, o sea, nos ayuda pues a mejorar muchos aspectos de nuestra vida y también con nuestros estudiantes, pues. Qué Gracias bueno, por mi eso. profe. Gracias. Profe Sonia. Bueno, mi profe. Los demás que quieran participar pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp
Ahí están las actividades abiertas para que ustedes complementen cada uno de ellos. Aspiro y espero que a través de esta actividad que realizamos el día de hoy, esta discusión para hacer el cierre de lo que era la materia de arqueología, les sirve y les contribuya de alguna manera a crecer de esa manera profesional, ¿sí? Y que los lleve a promover esa profesiografía hacia el rol que están ejecutando dentro de la sociedad como formadores de los futuros ciudadanos de nuestro contexto social. De verdad que para mí ha sido muy grato compartir. Todas las actividades están abiertas hasta el último de este mes para poder proceder a hacer el proceso evaluativo. Bien, saludos mi profe, bendiciones para ustedes y que tengan un excelente fin de semana, y para todos los que son padres que tengan un excelente Día del Padre lleno de bendiciones al lado de la familia. Muchas Que gracias, profe. todos los días es el Día del Padre igual que el Día de la Madre, porque no somos padres solamente por un día, sino somos desde que el momento que asumimos un rol dentro de la familia. ¿Ok? Felicidades y bendiciones para todos ustedes.